En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Hoy es lunes, se sorprenderán al escuchar esta sintonía, pero es que teníamos pendiente una cita con Ignacio Alonso López de Iñarra, que tuvimos un pequeño problema técnico el día que lo hicimos y queríamos recuperar por el interés que tenía esa entrevista y que despertó esa presencia del señor Alonso aquí en la cadena SER del Guadiato, y por tanto queríamos recuperar esa cita. Nos pusimos en contacto con Javier de los Ríos, que rápidamente hizo la gestión para que de nuevo don Ignacio Alonso estuviera con nosotros acompañándonos esta tarde. Javier de los Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy lunes, no estamos acostumbrados a los lunes, pero también se agradece la presencia los lunes, ¿eh? Bueno, si hay un problema, hay que solucionarlo. Y en eso estamos. Pues vamos a solucionar rápidamente el problema, porque vamos a presentar rápidamente a Ignacio Alonso López de Iñarra. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con vosotros. La verdad es que sí, porque despertó mucho interés la entrevista con Ignacio Alonso el pasado día, y no podíamos dar la ocasión de ya que podíamos recuperar esa entrevista, pues poder charlar un ratito y compartir un ratito de radio con una persona que ha tenido muchísima vinculación con la zona. No en vano fue durante mucho, o fue director del Cabril, del Centro de Almacenamiento de Residuos del Cabril. Además hizo cosas importantes cuando estuvo de director en el Cabril. Recuerdo que esa entrevista la comenzaba Ignacio el otro día preguntando por esa, bueno, nos va a presentar primero, vamos a hacer las cosas tal como están, vamos a hacerlas bien. Javier de los Ríos no hace el currículum. Si vamos a hacer las cosas bien, que si no, luego Javier se nos enfada. Sí, es que bueno, como no se pudo subir la grabación, aunque sea repetirlo, creo que debo presentar a nuestro dialogante de hoy. Seré más breve. El señor Ignacio Alonso López Iñarra es licenciado en Química Orgánica por la Universidad Complutense y actualmente director de Imodo Fotovoltaica en Albacete. Ha desempeñado cargos de muchísima responsabilidad en ingeniería y puesta en marcha de centrales térmicas nucleares. Ha sido director del Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos del Cabril, director de Urnova, una empresa inmobiliaria de ámbito europeo, asesor de energía nuclear en el proyecto de almacenamiento de combustibles de las centrales nucleares Cuenca en Villar de Cañas, asesor de tecnología de la información, director de Auracaria Solar, empresa fotovoltaica en Chile, director de Gazmo y Gadit Solar. El currículum es impresionante. Y acabé ese día, como voy a acabar hoy en la presentación. Aparte, es un amante de la naturaleza, y ese amor que tiene sobre la naturaleza le hace que sea un aventurero, que sea un escritor de aspectos naturalistas y fotógrafo de la naturaleza. Señor Alonso López Iñarra, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Sabes mucho de mí, Francisco Javier. La verdad es que se queda uno sorprendido de todas esas cosas. Las he hecho yo. Eso parece ser que pone en las distintas páginas que he podido entrar de su currículum, y no dudo que haya muchas que no he podido llegar a ver. Bueno, sí, es cierto. Bueno, pues yo voy a empezar como empecé la entrevista el pasado día, y era preguntándole a Ignacio Alonso sobre la pérdida de control en las actuaciones urbanísticas que los ayuntamientos van a tener en relación a los centros de almacenamiento, y en este caso nos vamos a ceñir un poco al que el RESA tiene en la provincia de Córdoba, en el término municipal de Hornachuelos, pero que nos afecta y muy directamente al Valle del Guadiato. No en vano estamos muchísimo más cerca que el casco urbano de Hornachuelos, pero a cosa del destino y de los políticos que en su momento tuvimos, pues no nos pudimos beneficiar del reparto de ayuda. Y ahora, después de la aprobación el otro día en el Congreso, tras una enmienda
que el Partido Socialista y Podemos introdujo a esta ley, pues se pierde el control de la actuación urbanística de los ayuntamientos en cualquier tipo de estas instalaciones que sean de interés general. Mi primera pregunta, señor Alonso, ¿qué opina usted de esto? Hombre, yo creo que el interés general es una cosa legal y jurídicamente está muy bien definida. Es el interés de toda la nación y en este caso de toda España. El que un ayuntamiento, por muy tecnificado que esté y que muchas razones que pueda tener de ámbito local, establezca el control sobre un sistema de interés general, pues no deja de tener una serie de peculiaridades que conviene solventar. Particularmente pienso, además, que no suelen ser los ayuntamientos los que ponen pegas, o sí, pueden ser también los ayuntamientos, pero el principal problema que se ha encontrado el almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad en Cuenca ha sido la comunidad autónoma, que ha luchado con uñas y dientes contra el proyecto hasta que ha conseguido anularlo. Entonces, si un proyecto es de interés general, yo creo que el interés general debe ser gobernado por el gobierno, así de fácil. Lo que pasa que, al lo que decía, es cierto que el tema que pasó con esta comunidad autónoma, que fue la comunidad autónoma la que rechazó el proyecto, en Andalucía no pasa porque es la comunidad autónoma la que recibe el grueso de las ayudas, por decirlo de alguna forma, o de las subvenciones de Enresa. Son más de 6,5 millones lo que paga el gobierno andaluz, que por cierto aquí destina 0 euros, pero bueno, es otro tema que se tendrá que debatir en otro foro. Lo cierto es que también los ayuntamientos, que son los que en su término municipal tienen que sufrir, porque en algún sitio tienen que estar, eso evidentemente lo tenemos todo el mundo claro, pero sí que es cierto que deberían quizás tener una consideración mayor, ¿no?, con esos ayuntamientos, ya que a la comunidad autónoma sí que por ese almacenamiento, por el tema del medio ambiente, sí que se le da una cantidad de dinero importante. Vamos a ver, es verdad, me he desviado un poco porque yo he hablado de autorizaciones y tenía que haber hablado de dinero. Hasta la fecha, los ayuntamientos localizados en un radio determinado alrededor en este caso del lugar del almacenamiento de residuos, reciben unas cantidades en función para solventar los problemas, las incomodidades que eso suponga para el entorno. Yo no creo, sinceramente, que esas cantidades se vean disminuidas de forma importante, si es que se ven disminuidas. Lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas distintas. Una es dónde va el dinero y otra es quién controla. Uh-huh. El dinero, yo no sé, la verdad es que no he leído el decreto, pero a mí me da la impresión de que el dinero puede seguir fluyendo en el mismo sentido que lo hacía, independientemente de que la gestión o la prohibición de hacerlo o deshacerlo sea de ámbito superior. Sí. Bueno, como hemos manifestado en el currículum de usted, ahora mismo está trabajando en fotovoltaica, pero es verdad que aquí en Peñarroya, en la comarca en general, tuvo usted un papel muy importante en la puesta en marcha del centro de almacenamiento. Fue una encomienda que le hizo a usted Enresa, y la pregunta que le hago es, ¿qué supuso para usted ese reto y en qué condiciones se encontró usted la antigua mina Beta? Pues mire, le voy a contestar a lo primero de una forma muy sencilla. A mí me contrataron, aunque no resulte demasiado ético decirlo, a mí me contrataron porque era naturalista, no porque fuese químico y especialista en temas nucleares, porque era naturalista. Porque el Cabril merecía un tratamiento diferente al que había tenido hasta ese momento. Es decir, la Junta de Energía Nuclear, que hizo su trabajo razonablemente bien, como les comentaba el otro día, mientras la Junta de Energía Nuclear almacenaba bidones de residuos radiactivos en una mina totalmente seca y alejada del mundo, había otra gente que desde barcos industriales soltaba miles de bidones en la fosa atlántica. Y había otros que estaban en Mururoa tirando bombas atómicas para experimentar. Es decir, hay que ponerse
en situación. Enresa después de la Junta de Energía Nuclear, fundamentalmente para dar visibilidad y legalidad de la democrática, legalidad de la que evolucionaba con el tiempo después de a medida que el tiempo y la política evolucionaba. Entonces, Enresa es su labor principal y es una de las actividades a las que yo me dediqué más intensamente, fue al contacto con la gente, al contacto con la opinión pública, a permitir a la gente entrar y ver que aquello no era la oscuridad de la que hablábamos el otro día. En fin, fue un trabajo absolutamente agradecido y desde luego yo siempre he dicho y considero que Enresa en esa etapa lo hizo muy bien, contempló a los ayuntamientos, a la gente, a su entorno, lo contempló como lo que había que contemplarlos, que es como gente que tiene miedo a una cosa de la cual se tenía muy poca información. Y lo hizo bien. Señor Alonso, yo sí quería preguntarle en relación a lo que estaba comentando. Se lo preguntaba el otro día, se lo comentó ahora. Vaya por adelantado, que a mí no me gusta que eso esté ahí, pero está ahí y tiene que estar, vale, de acuerdo. Pero sí. ¿Por qué no hay una comunicación? Porque al final, si la gente tuviera más comunicación y supiera sobre todo todas las cosas que pasan, seguramente la percepción que tendríamos sería totalmente diferente a la que tenemos. Seguramente, no estoy diciendo que no fuera así. Pero lo cierto es que ha habido un cambio de tendencia donde Enresa pues no apuesta por la comunicación. Enresa es un ente totalmente cerrado, donde es complicadísimo ponerse en contacto con algún responsable de Enresa. A mí me encantaría tener un responsable de Enresa como estoy hablando con usted. Me encanta porque usted es una persona súper clara, súper llana y así seguramente nos ahorrarían muchos de los problemas que teníamos en la zona. Pero bueno, no es el caso porque no es así. ¿Por qué ese ocultismo y por esa dificultad de comunicación a la hora de comentar lo que hace Enresa? Pues mire, yo tengo últimamente la experiencia de haber estado trabajando para Enresa durante 3 años, después de la etapa del Cabril, en el almacenamiento de residuos radiactivos de Alta, de Cuenca. La impresión que yo he sacado durante este tiempo es que la comunicación social de Enresa había desaparecido. Es decir, no había comunicación social, sinceramente. Y repito lo que decíamos el otro día, cuando trabajas en la oscuridad, la gente tiene miedo a lo que no ve. Y si no haces una comunicación adecuada y independientemente del coste y del sacrificio que eso signifique, si no trabajas con transparencia, pero Enresa trabaja con transparencia todo lo que hace, pero comunica mal, ha estado mucho tiempo comunicando mal. Ha estado mucho tiempo, esa es la impresión que yo tengo, porque yo estoy dando impresiones particulares, cuidado, que a lo mejor a alguien le pica lo que digo, pero yo tengo que decir lo que pienso. Y además lo he compartido con mucha gente, amigos de Enresa y amigos del área de comunicación que llevan muchos años allí y están totalmente de acuerdo con lo que les estoy contando a ustedes. Sí, volviendo a lo que usted antes comentó, de que en una época se echaban los residuos directamente a las fosas del Pacífico, se hacían pruebas de bombas nucleares, poniendo de manifiesto una situación muy poco controlada. Recientemente también se ha oído la noticia de que Japón tiene previsto echar al Pacífico las aguas contaminadas del accidente de Fukushima. ¿Qué opinión le merece? Pues como relativamente conocedor del tema, digo relativamente porque tampoco soy un ingeniero dedicado al tema nuclear y a la ingeniería nuclear. Como relativamente conocedor del tema, mi posición no debe ser siempre respetando que los organismos de energía atómica mundiales determinen. Japón tiene un problema que no se ha producido nunca en la historia y es millones de litros de agua contaminada, no solo por residuos radiactivos o por elementos radiactivos,
sino también agua salada. El tener eso como lo tienen ahora mismo, en una serie de contenedores, los que sean, ya sean piscinas, sean zonas aisladas, es tremendamente peligroso, en el sentido de que no es que sea peligroso para la población, pero es peligroso porque el tratamiento de residuos radiactivos líquidos es muy complejo. La evaporación y la transformación en residuos sólidos de todo ese millones de litros de agua salada llevaría muchísimos años, llevaría muchísima inversión ya no solo económica, sino inversión en radiación, en movimiento de residuos radiactivos y los peligros que significan, en almacenamiento en sólido en lugares determinados, en una serie de cosas que preferiblemente parece que podría ser conveniente, y ya no me decanto por ninguna de las opciones, podría ser conveniente que, aprovechando la capacidad de dilución del océano y produciendo el vertido de una forma ordenada y pensada y estructurada, lo mejor sea echarlos al mar. Es decir, que usted piensa que es el mal menor. Sí, pero es una opinión personal y sin pasar por los supertacañones que lo saben todo, ¿eh? Bueno, quería hacerle también, y en alusión a la reflexión que el compañero Juan Luis le hizo con referente al ocultismo que se manifiesta ahora mismo, según leí, en Resa, en 1984, cuando se crea en el Congreso de los Diputados, uno de los objetivos que tiene era la imbricación social, con un esfuerzo notable en la comunicación y difusión científica y en general cultural de la zona. Han pasado más de 35 años de ese periodo de creación, donde, como usted ha manifestado al principio, sí había un interés por comunicar, pero ¿cree usted que se ha podido cubrir ya el objeto, o, como ha manifestado antes, cree que que desde su óptica puede estar cometiendo un error por ese ocultismo? Pues desde mi óptica, repito, se está cometiendo un error siempre que no se sea transparente. Segundo, se está cometiendo un error cuando no comunicas de forma adecuada, sabiendo a quién tienes que comunicar, cómo y de qué forma. Y si en Resa no lo está haciendo últimamente bien, pues es un tema que habrá que plantearse, se lo deberán plantear. Lo que sí le aseguro es que en la época en la que yo estuve en Resa dirigiendo el Cabril, el tema de comunicación era absolutamente prioritario. Muchas gracias. Vamos a cambiar un poco ya, salirnos de la energía nuclear, vamos a hablar en general de la energía. Desde mi opinión, hay un triunvirato que es en la energía, que es la tecnología, el capital humano y la energía en sí. ¿Cuál es el elemento más importante en el devenir de las sociedades? Bueno, es que ha dicho tres cosas que son complementarias. La energía es necesaria, no por nada, sino porque es que hemos basado todo nuestro mundo en energía de distintos tipos. Antes la gente calentaba un palo y un chorizo en una fogata, y eso era energía, y se tapaba con una piel de oso para proteger su propia energía. Hoy en día la energía la llevamos en el bolsillo, en un chip metido, el reloj de no sé qué, que tiene que andar, en montones de cosas. Eso en cuanto a la energía, o sea, la energía es absolutamente imprescindible. Otra cosa es cómo aprovecharla y qué sistema es el más adecuado para aprovecharla. La segunda, de la que hablaba, es el capital humano. El capital humano es lo más importante, porque si no nos defendemos a nosotros mismos, no sirve de nada todo lo demás. El capital humano en una empresa es lo más importante y lo que más hay que cuidar, y en una familia, y en un grupo de amigos, y en lo que sea. El capital humano es
dramáticamente. En cuanto a la tecnología, pues es una herramienta que utiliza el hombre para obtener la energía y aprovecharla de la forma más rentable o más funcional y lógicamente tenemos que crecer en tecnología y se ha demostrado en los últimos 30 años, por decir algo, que el crecimiento es absolutamente exponencial. Yo sí quería preguntarle, Ignacio, lo que tenemos claro es que cada vez es mayor la necesidad de energía y de fuentes de energía. ¿Cómo se puede conciliar el desarrollo económico, no solo en los países desarrollados, que ya sabemos que bueno se intenta, sino también en los emergentes, y cómo se puede salvaguardar el medio ambiente para no entorpecer el desarrollo económico y el desarrollo social, por decirlo de alguna forma? Sí. Es que esta es una pregunta que duraría unas 6 horas contestar. Es el problema. Vamos a intentar fraccionarla. La injusticia que se comete en el mundo entre los países pobres y los países ricos es una cosa que merece solución. Y el otro día hablábamos de que el 0,7, que es una cifra que suena muy bien, etcétera, etcétera, no se cumplía no solo en España, que no se ha cumplido nunca, sino que es que yo creo que no se cumple en ningún país del mundo. Con lo cual, los pobres siguen siendo cada vez más pobres y ahí se demuestra, por ejemplo, con las vacunas del coronavirus, que los europeos estamos vacunados, los americanos del norte también, y el resto pues hace lo que puede, y los chinos porque son chinos. Y ya está. Pero bueno, en cuanto a la energía, ¿cómo hacer compatible nuestra vida en este mundo con el medio ambiente? Pues lo primero, y hablando de la energía, es intentando fortalecer las energías renovables. Porque, como les comentaba el otro día, yo soy una persona que a nivel personal y por la experiencia que tengo técnica, creo que toda la energía al final va a salir del sol, toda la energía que consumamos, es decir, ya sea energía eólica o, como decía el otro día Francisco Javier, energía maremotriz y especialmente la energía fotovoltaica. Esas son energías que tienen sus enormes ventajas, también tienen inconvenientes. Para fabricar un módulo fotovoltaico hay que consumir una cantidad de energía y producir una cantidad de CO2. Y un molino que mide de aquí a Pamplona también tiene las aspas de 30 metros que son de plástico de no sé qué y tal y cual, pues también hay que consumirlas y hay que consumir energía y esa energía tiene que aparecer por algún sitio. Las energías renovables, entre las cuales podríamos considerar la nuclear, aparte de otras, son aquellas que teóricamente no producen el efecto climático que producen las de combustión. Y bueno, hay que actuar con decisión, que yo creo que hay países que están actuando con decisión. España es uno de ellos. Yo creo que el mundo fotovoltaico, tras darle un revolcón de 7 años, han considerado que han apostado por él y en efecto se está desarrollando de una forma racional, pero parece mentira que en Alemania haya habido siempre como 10 veces más energía fotovoltaica que en España. Parece mentira, ¿no? Porque el sol, hay una diferencia entre la radiación en Alemania y la radiación. Pero es una cuestión política, es una cuestión de organización político-social. Entonces, bueno, pues la ligazón de esto con el medio ambiente pues es muy compleja, porque a todos nos gusta el medio ambiente. ¿Y el otro medio? ¿Dónde está el otro medio? Claro, es que es muy fácil estar todo el día cantando a favor del medio ambiente y luego hacer que tu hijo tire el chicle no corregir que tu hijo tire el chicle a la acera. Y te pongo un ejemplo chorras, pero es que es así. O sea, estamos acostumbrados a que el medio ambiente y los grandes espectáculos naturales estén interrelacionados de una forma directa. Es decir, es que todos tenemos que tender a disfrutar de la naturaleza, pero la gente tiene que entender también que disfrutar de la naturaleza no es solo irse al
delta del Okavango a ver a los ñus y las cebras cruzar para que se los coman los cocodrilos, o al Serengeti a ver los leones, o a Doñana a ver los flamencos. Es que en los patios de Córdoba hay un medio ambiente magnífico del cual puedes disfrutar de sus geranios, de las abejas que liban en sus geranios y que tienen el nido en el alero de tu casa. Es decir, la naturaleza está en todas partes, no solo está en sitios predeterminados, ¿eh? Entonces, el medio ambiente, la naturaleza, la energía, los temas socioeconómicos, etcétera, todo esto tiene una implicación tan tremenda que es muy difícil hablar de ello de una forma global y en poco tiempo. Sí, has hecho referencia a que ves como energía de futuro, que fue una pregunta que también le hice el día pasado, la solar. Pero yo también le planteaba si no es la energía de futuro, la energía de fusión del hidrógeno. Bueno, vamos a ver. Con la solar y la eólica, teóricamente, se fabrica hidrógeno para luego consumirlo y fabricar energía. Es decir, con energía se obtiene hidrógeno y ese hidrógeno se utiliza para obtener energía. Eso lo que estamos haciendo es acumular la energía que producimos en unos... La energía del hidrógeno hay dos energías. Aquella que se produce por sistemas que son respetuosos con el medio ambiente, que se llama el hidrógeno verde, y lo que se denomina también el hidrógeno gris, que es un hidrógeno que obtienes a partir de energías que utilizan combustibles fósiles o similares. Es decir, el hidrógeno al final es un almacenamiento de la energía, como lo es un pantano en el cual rebombeas por la noche porque la energía no sabes qué hacer con ella porque no hay consumo, y entonces rebombeas agua para al día siguiente tirarlo por la turbina en una hora en la que tienes más demanda. Entonces el hidrógeno en realidad, y contestando un poco más allá de lo que me preguntas, yo particularmente el hidrógeno como acumulación de energía para el consumo lo veo fantástico, para energía industrial fundamentalmente, pero para la automoción, por ejemplo, no lo veo tan sencillo. El hidrógeno no deja de ser una bomba. Sí, evidentemente es una bomba nuclear y que lo que tiene más difícil era precisamente ese control para detener la producción. Costaba trabajo porque se necesitaba mucha temperatura para que empiece a funcionar, y después se estaba trabajando en cómo parar esa reacción nuclear. Pero bueno, creo que la tecnología cada vez va más allá, que en los centros de aceleración de partículas se trabaja en ello, y que no sé si algún día será una energía de futuro. Pero bueno, mientras llega ese momento, sea o no el hidrógeno, o sea apretar la tuerca a la energía solar, que también es verdad que uno de los grandes problemas, como le planteé en la otra ocasión, es el tema del almacenamiento. ¿Cómo va a nivel tecnológico ese almacenamiento o esa capacidad de almacenamiento ahora mismo energético? Pues el almacenamiento energético hoy se está planteando en dos grandes ramas. Una de ellas es la del hidrógeno, que hemos hablado hace un minuto, y otra de ellas es las baterías de litio. Las baterías de litio hoy en día han bajado en el entorno del 90%. En 10 años han bajado su precio en el entorno del 90%. Eso quiere decir que una batería de litio hoy cuesta 140 o 130 euros el kilovatio, y hace valía 1.000 y pico euros hace bien poco, ¿vale? Entonces, este descenso augura una continuidad del descenso, con lo cual el almacenamiento en baterías de litio para inyectar la energía en la red eléctrica cuando hay necesidad es una cosa que tiene un gran futuro, y se va a producir
muy probablemente un despegue en los próximos 5 años. Sí, y quería hacerle también otra pregunta. Si podemos considerar que la fuente de energía debería estar caracterizada porque haya una transformación de los recursos energéticos en energía útil, porque haya un coste asumible en esa transformación, ese coste va generado por la pérdida de energía en forma de calor, por la renovabilidad total o parcial de la fuente de energía, por el tratamiento de los desechos producidos y también otra tercera pata que hubiese la armonía con el medio ambiente. ¿Cuál sería la fuente energética más óptima ahora mismo? Pues el problema no es que encontremos una fuente energética FETEN. El problema es que la fuente energética tiene que funcionar en todas las circunstancias. Por ejemplo, la energía nuclear, por poner un ejemplo, la energía nuclear funciona al 100% o al 80% o a lo que sea durante todo el día y toda la noche. La energía eólica funciona cuando sopla el viento. Cuando no sopla, se para. La energía solar funciona durante 8 horas al día de una forma importante. La energía del carbón funciona cuando queramos, o los grupos mixtos de gas, de los cuales España tiene muchísimos porque estaban subvencionados las tarifas. Y las eléctricas ya se ocuparon de hacer muchos y ahora nos sobran la mitad. Pero bueno, seguimos quemando carbón en forma de gas natural y así estamos. Entonces, ¿cuál es la mejor? Pues depende. Si lo que quieres tener es energía todo el día, no te puedes basar solo en la fotovoltaica y en la eólica. Tienes que tener una energía complementaria que te apoye durante la noche. Bueno, perfecto. Bien, vamos a cambiar de tema. Estamos llegando ya casi al final. Cuando usted ha comentado que le contrataron en el Cabril no por ser químico, lo cual me ha sorprendido, sino por ser naturalista. Con ese conocimiento que tiene usted de la naturaleza, ¿cree usted que es un nicho de empleo el turismo tanto ornitológico y en general de la naturaleza en esta comarca? Pues vuelvo a los patios de Córdoba. La naturaleza está en todas partes. Sí, vamos a ver, no todo el mundo tiene que estar todo el día disfrutando de la naturaleza y en contacto con la naturaleza en un parque natural o en un sitio reservado para proteger a los animales y a las plantas. A nuestro alrededor hay montones de sitios en los cuales puedes disfrutar de aire limpio, de las flores, de las aves, etcétera. Los sitios como el parque, como Hornachuelos, son especialmente favorecidos por esas cosas, pero están favorecidos porque han sido protegidos durante mucho tiempo, que si no estarían hechos una ciudad o lo que fuese, por las circunstancias que sean, se han protegido. Probablemente por la caza, probablemente por su inaccesibilidad, etcétera, etcétera. Y eso ha desarrollado una serie de fauna y flora especial. Entonces, si quieres ver ese tipo de fauna y flora, quieres disfrutar de una situación especialmente favorable, pues tendrás que ir ahí. Pero puedes disfrutar de la naturaleza en cualquier sitio. Bueno, como hemos empezado desde hace ya un par de programas, queremos acabar con unas preguntas un poco personales para conocer más a la persona que ha compartido el programa con nosotros. Y le pregunto, ¿cuál es su música preferida? Me da igual que sea solista o grupo. ¿Y qué canción? Pues mira, a mí me gusta mucho la música de los 80-90, pues los Eagles, Pink Floyd, América, Dire Straits, toda esa serie de gente. Y también me gusta la música actual, pues me gusta Amy Winehouse y me gusta Enigma y me gusta, pues no sé, grupos relativamente modernos. Y si hay que decantarse por una canción, diría Hotel California de los Eagles, porque me gusta mucho, pero como sería una vulgaridad, voy a decir otra de los Eagles, que es Victim of Love.
Preciosas canciones ambas. Y en literatura, ¿qué tipo de literatura es la que más le apasiona? ¿Qué autor y si y hay algún libro en especial? Pues mira, yo el problema es que leo tanto que no tengo tiempo para leer muchas veces. O sea, leo tanto. A mí me gusta mucho documentarme, entonces estoy todo el día con el ordenador, como escribo libros también, pues me gusta prepararlos bien, ahora estoy escribiendo sobre temas, historia novelada, de cosas reales que han ocurrido en mi entorno. Me gusta mucho escribir de naturaleza, leo muchos libros de naturaleza también, y ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Descubrimiento de la naturaleza, que es de este hombre, ¿cómo se llama? De Humboldt, de Alexander Humboldt. Pero tengo 3 o 4 más a medias. Bueno, también hago siempre una pregunta, pero creo que con usted la respuesta es casi evidente. ¿Cuál es su afición predilecta? Mi afición predilecta, le tengo que decir un listado porque tengo muchas, pero la naturaleza, por supuesto. Esa es la que pensaba que iba a dar. La fotografía de la naturaleza es un complemento, es una herramienta maravillosa. Me gusta mucho mi trabajo y me gusta mucho compartir con mi familia, mi mujer, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, que tengo muchos, y son tíos muy listos y son tíos muy cariñosos. O sea que tengo aficiones de todo tipo, pero podríamos resumirla en esas 4 y ya voy sobrado. ¿Y practicas algún deporte? Si lo practicas, ¿cuál? Sí, juego al tenis. Los sábados, 2 horas de 8 a 10 de la mañana. Al año. Hay días que no nos permite la niebla ver la bola. Bueno, pues permítame que me despida como lo hice el día 14. Ha sido un honor tenerlo con nosotros y quiero hacer con usted un brindis que, por supuesto, tiene que ser con sidra al gaitero, que, como dice su eslogan, es famosa en el mundo entero. Eso es porque soy asturiano y porque tengo una ligazón intensa con la sidra al gaitero, que tú no sé por qué lo conoces, pero me alegro mucho y te lo agradezco. Os agradezco mucho esta entrevista, ha sido más divertida que la del otro día. Y bueno, y cuando queráis estoy a vuestra entera disposición. Le mando un abrazo muy fuerte a todo el personal del Cabril, que tanto he querido y tanto me han querido, debo decirlo, no es una vehemencia. Y bueno, pues contar conmigo todas las veces que queráis. Ignacio Alonso, ha sido un auténtico placer tenerlo en directo a la sintonía de la cadena SER del Guadiato, y nos quedamos con ese abrazo, con todas sus palabras y sobre todo con esa posibilidad de que en otro momento poder charlar y compartir un ratito de radio tan agradable como el que hemos compartido. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Juan Luis y Francisco Javier. Ignacio Alonso, en directo a la sintonía de la cadena SER del Guadiato. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero ha merecido la pena, Javier. La verdad que ha sido muy interesante la entrevista con Ignacio Alonso, y la verdad que es una persona muy interesante y que siempre está atenta, y siempre podemos contar con ella para una entrevista y un ratito de radio tan bueno como el que hemos pasado. Sí, la verdad es que cuando estuvo aquí directo en el Cabril se implicó con la zona. Y ahora, aunque esté en la lejanía, siempre tiene un buen momento para compartir con sus amigos, que dejó mucho aquí en Peñarroya, y para mí ha sido un placer conocerlo, no lo conocía, y la verdad es que me ha agradado mucho la entrevista de hoy.